Quedaos aquí. La hora se acerca ya, Y esto velad no conmigo. puede esperar. Pedro, Jacobo y Juan, ayúdenme a velar. Tu, 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 tu. La noche pesada está, la angustia me afecta ya. Solo me queda orar y este trago pasar. Tu, 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 tu. Aparte de mí, Todo es posible para ti. pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Sino lo que quieras tú. Levántate y velad, la tentación pasará. Has podido velar. Dispuesto tu espíritu, pero tu carne no. Tu, 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 tu. Mejor levántate ya, ser entregado ni hablar con pecadores sin más que salvaré al final. Tu, 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 tu. Pararara. Abba, Padre, todo es posible para ti. Sino lo que quieras tú. Todo es posible para ti. No hagas lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Abba, Padre, todo es posible para ti. No hagas lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Hola, ¿qué tal, hermanos? Un saludo para todos. Como habíamos dicho, les pedimos que se prepararan para que tomáramos la comunión. En el video que acabamos de ver del Getsemaní, podemos ver cómo Jesús ahí, en su lucha personal, decidió ser obediente y dar su vida por nosotros, y así lo hizo. Y tomar la comunión es un recordatorio de eso, de la obra de Cristo a nuestro favor. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio mediante el cual vamos a hacer un ejemplo de cómo ustedes podrían tomar la comunión junto con su familia, qué versículos utilizar, cómo explicar y cómo desarrollarlo. Es una forma que les exponemos que pueden utilizar. Y a la vez, ¿verdad?, mientras lo estamos haciendo el día de hoy, pues vamos a hacerlo juntos ustedes y nosotros. ¿Les parece bien? Para eso voy a llamar a mi esposa para que lo hagamos a nivel familiar. Eli, que aquí viene, que ya nos preparó los elementos. Bienvenida. Y también pues a los que están detrás de cámara de una vez, ¿no? Para que lo tomen junto con nosotros como parte de nuestra familia. Vénganse.
estos muchachones fieles que siempre nos ayudan en la transmisión. Y yo no diría que si ellos no estuvieran no fuera posible transmitir. Sí se podría transmitir de otras formas, ¿no? Pero si podemos transmitir el día de hoy con la calidad que lo hacemos y con todas las situaciones con las que lo hacemos, ¿verdad? Es gracias al esfuerzo de ellos. Bueno, hoy vamos a tomar la comunión juntos y voy a leer algunos pasajes de la Biblia que están en 1 Corintios 11. No nos vamos a mover de ahí. 1 Corintios capítulo 11. Y en el versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Eso quiere decir que esto es algo que Pablo aprendió de otros y ahora él lo enseña. ¿Se dan cuenta de lo importante es que hagamos esto en familia también? No solamente en iglesia, también en familia, porque esto es algo que se aprende de generación en generación. Dice Pablo, lo que yo recibí es lo que también les he enseñado. Luego dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Acuérdense ustedes que según el relato de los evangelios, el día que Jesús, esa noche, esa madrugada que Jesús iba a ser aprendido, esa misma noche tomó la Pascua con sus discípulos. Y en ese momento él instituyó lo que nosotros ahora llamamos la Cena del Señor. Instituyó esto que nosotros vamos a hacer en esta ocasión con sus discípulos. Los judíos toman la Pascua, los creyentes tomamos la Cena del Señor, que es esto que vamos a hacer a continuación. Pero el apóstol Pablo da algunas advertencias para nosotros, y se las quiero leer primeramente. En los versículos 20 al 22, él dice, cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, les está diciendo, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Por eso nosotros ahora ponemos porciones, y todos nos esperamos los unos a los otros. Así es que hay que esperarnos a que se dé la señal para que todos juntos comamos y todos juntos bebamos de la copa. ¿Está bien? Y luego dice Pablo en el versículo 22, pues ¿qué? ¿No tienen casas en donde coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Luego nos saltamos al versículo 27 al 32, donde dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, para su propio provecho. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos ya han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿De qué nos está hablando aquí Pablo? De una situación de disciplina, si es que nosotros no tomamos la comunión, esta cena del Señor, con la actitud correcta. Y para eso entonces la palabra clave que tenemos aquí es examinarnos, dice el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, y dice el versículo 28, por tanto pruébese cada uno. ¿Qué debemos hacer? Examinar nuestra actitud, para ver si no estamos fallando en algunas cosas. Aquí Pablo menciona varias, que serían unas faltas en la vida cristiana. Por ejemplo, habla de divisiones entre los hermanos. Cuidemos de no estar teniendo problemas con algunos hermanos. Aquí está hablando de no discernir la obra de Cristo, porque ¿de qué se trata tomar la comunión? De recordar la muerte de Cristo. Si nosotros lo tomamos solamente así, sin tomar en cuenta la muerte de Cristo, no estamos discerniendo el cuerpo del Señor. Y además nos habla pues de ver si no estamos cometiendo alguna situación pecaminosa en nosotros. Este es un momento especial que nos ayuda a reencontrarnos con nuestro compromiso con el Señor, porque por esto es una devoción. El tomar la comunión es parte de nuestra devoción. Es importante tomar la comunión porque es una orden del Señor, es una ordenanza para nosotros, es una conmemoración de la muerte del Señor y es un acto de devoción que si lo hacemos bien va a fortalecer nuestra fe en el Señor. Es que tenemos que prepararnos para tomarlo con la actitud correcta. ¿Están listos para esto? ¿Sí están listos? Sí. Ok. Entonces vamos a tomarla.
Dice el versículo 24, y habiendo dado gracias, está hablando del Señor, bueno, está diciendo desde el versículo 23 que el Señor tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, vamos a tomarlo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, por eso partimos la galleta, que por ustedes es partido, y recordamos la palabra de Isaías, cuando dice que el Señor fue molido por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Al estar tomando y comiendo esta galleta, al estarla moliendo, ¿qué recordamos? Que el Señor Jesús, que su cuerpo fue molido por nuestra causa. ¿Qué les parece si cerramos los ojos cuando estamos comiendo para hacer ese acto de conciencia y decirle, Señor, gracias porque tu cuerpo fue molido por mi causa, en sustitución por mí? Tomemos el pan. Gracias, Jesús. Nosotros en el curso 2 decimos que tomar la Santa Cena o la Cena del Señor es como recordar la muerte de Cristo a flor de piel, porque estás masticando y estás recordando que Cristo fue así molido por nuestros pecados. El cuerpo del Señor fue partido por nosotros. Él murió en sustitución por nuestros pecados. Luego sigue diciendo el versículo 25, asimismo tomó también la copa. Vamos a repartirla. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí, o sea, recordando mi sacrificio. Esta copa representa la sangre de Cristo. Y cuando Cristo derramó su sangre, estaba sellando el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Según el libro de Hebreos, que nuestros pecados son perdonados, que ya no hay deuda delante de Dios porque el Señor pagó el precio, nos redimió con su sangre. Y eso es lo que recordamos al tomar la copa. Tomemos de ella. Le damos gracias al Señor. Y aquí dice el versículo 26, así que todas las veces que ustedes coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿Qué estamos haciendo? Recordando su muerte y anunciándola, esperando su venida. Si tomamos esto con ese conocimiento, entonces nuestra devoción es fortalecida. Nuestro amor por Dios crece, porque recordamos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Sobre todo poder y rey, sobre toda naturaleza y ley, sobre toda sabiduría humana, antes que el mundo fuera estabas tú. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, pues nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, llegaste tú y pensaste en mí por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda naturaleza
riqueza y ley, sobre toda sabiduría humana. Antes que el mundo fuera estabas tú. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, pues nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Como flor que alguien pisoteó, llegaste tú y pensaste en mí solo por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Como flor que alguien pisoteó, llegaste tú y pensaste en mí por amor. Como flor que alguien pisoteó, llegaste tú y pensaste en mí solo por amor. Hola, Iglesia Isem Calera. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión dominical. Esperemos que se encuentren bien y activos en su vida devocional. Comenzamos recordando los anuncios semanales, clases virtuales correspondientes a cada grupo, preguntar los horarios y plataformas en las que se realizan, ofrendas y diezmos entregarlos a la hermana Elizabeth Ocaña. También pueden mandarle un mensaje y ella pasará a su casa. Sigamos apoyando a nuestros misioneros. Miércoles de oración a las 7 p.m. en vivo por YouTube. Compartan los videos en sus redes sociales y con sus amigos. Pon tu celular en silencio para escuchar lo que hoy Dios tiene hacia cada uno de nosotros. ¿Estás listo? Ahora pongamos nuestros oídos, corazón y mente a disposición de la palabra de Dios. Bien, vayamos al estudio de la palabra del Señor en esta ocasión. Vayan conmigo por favor a Hechos capítulo 17, donde vamos a estar estudiando algunas cosas. Estamos aquí viendo pues el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y en el capítulo 17 se nos habla de cómo el apóstol estuvo en Tesalónica y ahí fue perseguido por algunos judíos y tuvo que salir hacia Berea. Y cuando en Berea predicaba, los judíos de Tesalónica fueron a buscar a Pablo hasta allá para alborotar a los judíos, y Pablo tuvo que salir también de Berea. Y salió con tal premura el apóstol Pablo de Berea que salió él solo, y a sus acompañantes los tuvo que dejar ahí. Y les dejó instrucciones de que lo buscaran lo antes posible, que lo alcanzaran lo antes posible en Atenas. El apóstol Pablo entonces llegó solo a Atenas. Y nos dice el versículo 16, Hechos 17, 16, que mientras Pablo los esperaba, o sea, a Timoteo y a Silas, en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y nos dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces Pablo esencialmente predicaba en dos lugares: en la sinagoga a los judíos y piadosos, y en la plaza cada día a los que concurrían a la plaza. Y entre los que estaban en la plaza, dice el versículo 18, que estaban algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos que disputaban con él.
Como podemos ver, el apóstol Pablo tenía que utilizar dos sistemas distintos para predicar el evangelio. Una, a los judíos que estaban en la sinagoga, judíos y piadosos de la sinagoga, pero otro sistema muy diferente a los que estaban en la plaza, que eran griegos y principalmente influidos por estas filosofías de los epicúreos y los estoicos. Ustedes recuerden que la raíz del helenismo, ¿no? Y después de ahí partió hacia todo el mundo el helenismo, era Grecia, pues por supuesto, y Atenas era un lugar donde había muchos filósofos, mucha filosofía. Entonces aquí tenemos estas dos escuelas de pensamiento, dos escuelas filosóficas, una de la de los epicúreos y otra de los estoicos. Los epicúreos fueron fundados por Epicuro de Samos en el año 341 al 270. Y los estoicos por Zenón de Atenas, que vivió por el año 300 antes de Cristo. Los dos son del año 300 antes de Cristo. Y para esta época en la que Pablo está predicando en Atenas, como por el año 60, estas dos escuelas filosóficas seguían siendo fuertes en esta comunidad. Me puse a estudiar esto de los epicúreos y estoicos. En el internet ustedes pueden encontrar mucha información, porque es algo que sigue estudiándose, que sigue siendo fascinante para muchos filósofos. Porque lo que ellos enseñan en su filosofía es algo que actualmente muchos viven. Son filosofías de vida. Ellos enseñaban, estos filósofos eran influenciadores en su sociedad y les enseñaban modelos para la vida cotidiana, o sea, les enseñaban lo que era sabiduría cotidiana. Un paralelo a lo que eran por ejemplo, los proverbios de Salomón, que eran sabiduría cotidiana para los judíos. Bueno, pues estos filósofos epicúreos y estoicos, ellos enseñaban sabiduría cotidiana para los griegos. Entonces, eso quiere decir que cuando Pablo llega a Atenas, se encuentra a gente que era muy influenciada, muy influida por estos dos movimientos filosóficos, por estas dos escuelas filosóficas. Y es importante que las conozcamos. Cuando ya los estudié un poquito, aquí les va un resumen de lo que yo encontré de lo que eran estos dos grupos. Primero, los epicúreos. Ellos dicen que existe una relación muy estrecha entre sabiduría y felicidad. O sea que la sabiduría consiste en el camino para llegar a ser feliz. Su meta entonces es la felicidad del ser humano. Y ellos dicen que la felicidad se logra de dos maneras. Número uno, a través de tener una ausencia de preocupaciones. Y número dos, a través de la búsqueda del placer, lo que se conoce como el hedonismo. Primero, la ausencia de preocupaciones, ¿cómo se logra? Ellos dicen que se logra a través de evitar el temor, primero, a los dioses. A los dioses no hay que tenerles miedo, decían ellos. ¿Por qué? Porque son lejanos, no les importamos. Ellos traían una especie de deísmo, se llama, que es una filosofía que dice que los dioses o Dios creó todas las cosas, pero después se fue y nos dejó gobernados por las leyes naturales, ¿verdad? Pero que no les interesamos, se fueron. Entonces, no tienes por qué tener preocupación por los dioses porque no les importas, están lejos de ti. ¿Qué más decían los epicúreos? Ellos decían que la muerte es el final de todo, ahí se acaba todo. Por lo tanto, no hay vida después de la muerte y no hay juicio final. Y acerca del futuro, ellos dicen que el destino no existe. Si los dioses no existen, no existe el destino. Así es que todo se da por causa del azar. Entonces, eso es lo que ellos decían. Ahora, en relación a la búsqueda del placer que decían los epicúreos, ellos no crean que pensaban en el placer como hacer cosas inmorales y todo eso. Para ellos el placer tenía que ver con un placer conveniente, o sea, un placer por virtud, decían ellos, que tenía que ver con ser prudente. Su palabra clave es prudencia. Eso quiere decir que ellos sí buscaban el placer, pero hasta cierto límite. Las cosas que ellos sabían que podía causarles después problemas en el futuro, ellos debían evitarlas. Tiene que ver con la ausencia de preocupaciones de los que ellos hablaban. Más o menos eso es la idea de los epicúreos. Y después los estoicos. Ellos decían los estoicos que la ética es el camino para encontrar la felicidad. Otra vez la felicidad. Su meta era
alcanzar la felicidad, pero de una manera distinta. Ellos decían que felicidad significa aceptar, o para ser feliz necesitas aceptar el destino, tu destino, el cual está predeterminado por los dioses. Y ellos decían que los dioses habitan todo. Es una especie de panteísmo el que ellos creían, porque el panteísmo es una filosofía que dice que todo es Dios. Entonces todos somos dioses. Y el apóstol Pablo les dice que ellos decían, que un filósofo de ellos enseñaba que nosotros somos linaje de Dios. Así lo manejaban los estoicos. Entonces ellos decían, todo nuestro destino está determinado por los dioses. El destino guía a quien se doblega y arrastra a quien se resiste, decían ellos. Entonces debes soportarlo. De ahí viene la frase que cuando nosotros soportamos algo que es negativo en nuestra vida, dice que lo soportamos estoicamente, con estoicismo. No sé si han escuchado esa palabra, pero viene de ahí, de los estoicos. O sea, eso significa que las cosas que la vida te ofrece son parte de un, ¿qué dijimos? Se me fue la palabra. De algo de un destino. Ay, se me fue la palabra. Ok, entonces son parte de un destino de los dioses. No puedes hacer nada, así es que es mejor que lo soportes con firmeza, sin mostrar emociones. Ellos buscaban una deshumanización de la persona, ¿no? O sea, resiste con firmeza y no llores, no chille, que los hombres no chillan, ¿no? Ellos entonces, para ellos eso era la gracia, en eso consistía la felicidad, en aprender a recibir todo y sin mostrar emociones, corazón de piedra. Y entonces, al final, ellos creían que al final no eres responsable de nada, por lo tanto no va a haber juicio en tu contra, los dioses no te van a juzgar, porque tú solamente estás aceptando tu destino. Los dioses son los que predeterminan tu destino, tú no tienes la culpa de lo que te pase en esta vida. Esa es más o menos las ideas de estos dos grupos filosóficos. Ahora, en resumen, vamos a ver qué es lo que ellos creían, ¿no? Sus conceptos erróneos de Dios. Ellos tenían un concepto erróneo de Dios. Primero eran politeístas, eran idólatras y además practicaban el panteísmo, los estoicos, y el deísmo, los epicúreos. Su filosofía era errónea. ¿Por qué? Porque el secreto de la vida era buscar la felicidad en esta vida. Era la búsqueda de la felicidad. Y lo que hoy en día se maneja por la mayoría de las personas. Dicen es que hay que ser felices. Esa persona te hace feliz, entonces sigue con ella. Y pensamos que el secreto de la vida es ser felices. Y muchos cristianos piensan lo mismo en la relación con Dios. Ellos dicen, Dios quiere que yo sea feliz, así es que va a procurar mi felicidad. Pero eso quiere decir que Dios tiene que cumplir tus caprichos, Dios tiene que hacerte feliz. Y muchos viven de esta vida así, esperando que Dios los haga felices. Así es que la búsqueda de la felicidad es preeminente para el pensamiento filosófico de los atenienses, a quienes Pablo les va a predicar. Son gente que busca ser feliz. Tienen una ética errónea, porque evitan el destino o lo soportan, cuando realmente nosotros debemos construir nuestro propio destino a través de obedecer los principios de Dios. Y ellos tienen una doctrina errónea. ¿Por qué? Porque no creen ni en la resurrección. Ellos dicen que todo se acaba con la muerte, no hay vida después de la muerte. No creen en la resurrección, esto es los epicúreos, y no creen en el juicio final, ninguno de las dos escuelas filosóficas. A este público es al que Pablo les va a hablar en Atenas. Ellos estaban tan equivocados, según el versículo 18, que dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Fíjense, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba, habían escuchado a Pablo predicar acerca del Evangelio de Jesús y de la resurrección. La palabra resurrección aquí es la palabra anastasín griega. Pero ellos tal vez se confundieron porque tal vez habían escuchado la palabra Anastasia, que era una diosa que tenían los griegos. Entonces ellos decían que él era predicador de nuevos dioses porque les predicaba de un tal Jesús y de una diosa Anastasia.
o sea, una pareja de dioses nuevos. Ellos querían escuchar qué onda con esta nueva pareja de dioses griegos, Jesús y Anastasia. No, Pablo predicaba del Evangelio de Jesús y de su resurrección, Anastasín. Pero bueno, tal vez por esa confusión que tuvieron estos griegos, fíjense lo que hicieron. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, dice aquí, fíjense, todos, yo no sé si todos, pero si se usa la palabra todos, significa que la gran mayoría de ellos, ¿no? Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, o sea, los que no eran atenienses pero llegaron a vivir allí, ya se hicieron como ellos, ¿no? ¿Qué dice? En ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Este es el público al que Pablo le va a predicar. Qué interesante, ¿no? Por eso el apóstol Pablo tenía que aceptar este reto. Esta curiosidad helénica es la que hizo que llevaran a Pablo al Areópago, que es un lugar especial, ante un grupo selecto de oyentes, la gran mayoría de ellos filósofos. Algunos filósofos por profesión y otros por deporte. Pero a todos les gustaba la filosofía, la discusión, saber qué onda con esto. Entonces ellos iban a juzgar su mensaje. Era un grupo selecto de oyentes exigentes, que buscaban la felicidad, que eran politeístas. ¿Qué más dijimos? Que no creían en la resurrección ni en el juicio final y creían que el destino había que soportarlo o evitarlo. Este es el grupo de oyentes a quien Pablo se va a enfrentar en este momento. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiera salido corriendo. No, es que tengo algo que hacer, ¿no? Enfrentarte a ese público, pero Pablo no se rajaba. Y Pablo estaba preparado y además entusiasta con predicar el Evangelio a estas personas. Ahora vamos a ver cómo utilizó Pablo esta ocasión para, con todo valor, con denuedo, sin sentirse intimidado, hablar del mensaje del Evangelio. No hablando conforme a lo que ellos querían oír, sino conforme a los propósitos que Dios tiene en el Evangelio o en el evangelismo para la gente. Hay que entender esto. Cuando Dios quiere que prediquemos el Evangelio a la gente, es porque Él tiene propósitos para la gente. Dios quiere que la gente conozca los propósitos de Dios para ellos. Eso quiere decir que entonces existen algunos propósitos dentro del evangelismo que el evangelista debe cumplir. ¿Lo sabes? Porque cada vez que tú prediques el Evangelio, debes cumplir los propósitos de Dios para el evangelismo. Y no hacer otra cosa, que no sería evangelizar, sino otra cosa. Así es que el apóstol Pablo nos va a enseñar cuáles son los puntos que él tocó al evangelizar a estas personas. Esas personas tenían ciertas expectativas para Pablo. Querían escuchar de esos nuevos dioses, de esta nueva pareja de dioses. Ellos traían expectativas al escuchar a Pablo. Pero Pablo no está ahí para cumplir las expectativas de la gente. Pablo está ahí ¿para qué? Para enseñar los propósitos de Dios a las personas que los estaban escuchando. Eso es evangelismo. Y nosotros vamos entonces a seguir el rastro de Pablo para saber qué les predicó, qué tema les predicó, que tiene que ver con la exposición del evangelio. ¿Ok? El primer propósito de Dios en el evangelismo, ¿cuál es? Vamos a verlo en los versículos 22 y 23. Entonces Pablo, lo primero que hace Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo observó que había altares, que había templos, que la gente se persignaba en la calle, que llevaban colguijos, lo que sea. Pablo notó que la gente era muy religiosa, es lo que está diciendo ahí. En todo observo que ustedes son muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo utiliza esta situación que notó en la ciudad. Qué inteligente es Pablo. Porque lo primero es, a través de las cosas que era común para la gente, a través de las cosas que ellos entendían o estaban viviendo, él comienza una plática, una comunicación.
a través de algo que... Esa es la forma de comenzar una plática con las personas, a través de cosas comunes, a través de cosas interesantes de la vida cotidiana que estamos viviendo. Cualquier cosa. Podemos hablar de política, podemos hablar de religión, podemos hablar del COVID-19, podemos hablar de un montón de cosas que nos pueden llevar todas ellas al tema del Evangelio. Cualquier cosa. Y Pablo comienza a hablar acerca de lo que él vio en la ciudad, que había un altar al Dios no conocido. Lo que pasa es que los atenienses eran tan politeístas, tenían muchos dioses y muchos ídolos, muchos templos, y le construían templos a todos los dioses posibles para que cada dios les pudiera dar la bendición que ese dios traía. Y ellos pensaban, bueno, como a lo mejor no hemos conocido a todos los dioses que puedan existir, y por lo tanto no contamos con todas las bendiciones que quisiéramos, vamos a construir un altar al Dios no conocido. Sin conocerlo vamos a presentarle ahí ofrendas para que también nos bendiga aunque no lo conozcamos. Fíjense el pensamiento de los atenienses. Y Pablo dice, ese Dios al que ustedes le tributan, pero al que no conocen, es al que yo les presento. Lo primero que le está diciendo Pablo es, ustedes no conocen a Dios. A pesar de que son muy religiosos, ustedes no conocen a Dios. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Presentárselos. ¿Cuál es el primer propósito de Dios en el evangelismo? Que les mostremos al verdadero Dios. Que les mostremos cómo es el verdadero Dios. Y aquí es lo que hace el apóstol Pablo. Versículo 24 les dice, el Dios que hizo el mundo, ¿qué está diciendo? Que el verdadero Dios, aquel que Pablo está presentando, es el que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, es el creador. Dice, siendo el Señor. Este es como Dios, el Dios que yo les presento, es el creador de todas las cosas, eres el Señor, o sea, el dueño de todo. Este es el Dios que yo les presento. Es el creador y el Señor. Fíjense, Él es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Lo presente como aquel que da aliento y vida a todos. ¿Qué sigue diciendo en el 26? Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, Dios es el creador de todos los hombres. Ha hecho el linaje de todos los hombres. Luego dice, ¿qué más? Versículo 27, para que busquen a Dios. Desde el versículo 26 a la parte B dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Él ha dejado todo preparado para que la gente lo busque. Él ha ordenado todo el mundo de tal manera que el hombre busque a Dios. Luego sigue, dice el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos. O sea, en Él subsistimos. No solamente fuimos creados por Él, sino que subsistimos en Él. Pablo está presentándoles cómo es el verdadero Dios. El verdadero Dios es el creador del cielo y de la tierra, es el Señor del universo, es el dueño de todas las cosas, es el que nos dio aliento de vida, es el que nos ha ordenado todo al mundo para buscarlo a Él, no a otras cosas. En Él vivimos, en Él somos. Pablo les está corrigiendo su concepto erróneo acerca de Dios. Los dioses que tenían los griegos eran muy humanos, tenían errores humanos. Y ustedes todos conocemos la mitología griega, los dioses de la mitología griega, y sabemos que todos esos dioses que tenían ellos eran muy humanos. Tenemos un dios borracho, otro iracundo, otro vengador, y otro presumido, el del amor y de la belleza. Puros dioses humanos, creados por el hombre. Y entonces lo primero que hace Pablo es corregirles ese concepto equivocado que tienen de Dios. Ese no es el Dios que existe. Porque el único Dios que existe es así. Es el Creador, es el Señor. ¿Se dan cuenta? Lo primero que Dios busca como propósito cuando nosotros evangelizamos, ¿qué es lo que tenemos que buscar al evangelizar? Es que mostremos al verdadero Dios. La gente necesita saber cómo es realmente Dios. No como se los platicaron sus padres, sus ancestros o su religión, la religión de sus padres, sino cómo es el verdadero Dios, el de la Biblia.
Ese es el primer propósito en el evangelismo, presentarles al verdadero Dios. El segundo propósito de Dios en el evangelismo es que los confrontemos con su pecado. Qué duro, ¿verdad? Pero así es. Vean lo que es el apóstol Pablo. Lo primero que le está diciendo es, como ya leímos, es que este Dios que es el creador de todas las cosas, no podemos esperar encerrarlo en un templo hecho por manos de hombres. Es lo que ya les dijo aquí, ¿se acuerdan? Ya lo leímos. Este Dios que creó todas las cosas, imposible que sea limitado a un espacio. ¿Ok? Pero ellos lo querían así limitar. Pero ¿qué más sigue diciendo? Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Los estaba acusando de su idolatría. Al tener muchos dioses y al practicar la idolatría, el apóstol Pablo los está confrontando con el primero y el segundo mandamiento de la ley judía. Y ustedes dirán, bueno, pero son griegos, ellos no conocen la ley. ¿Por qué Pablo los está confrontando con su idolatría y con eso de tener muchos dioses? El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo y bajo la tierra. Y es lo que los griegos estaban haciendo. Y Pablo los confronta con estos mandamientos sin que ellos se den cuenta. No tuvo que decir, esta es la ley de Moisés, esta es la ley de... No, pero los está confrontando con esto. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor, la ley del Señor, es perfecta y convierte el alma. Eso dice Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Cuando tú vayas a predicar el evangelio, utiliza la ley, los mandamientos. Nosotros ya no estamos para guardar los mandamientos, ¿ok? Pero los mandamientos nos ayudan en el evangelismo para confrontar a las personas con su pecado. Y la ley de Jehová es perfecta porque viene de Dios. ¿Y qué hace? Convierte el alma. Qué importante es que nosotros sepamos utilizar los mandamientos para confrontar a las personas con su pecado, para que conviertan su alma. En Romanos 2:15 nos dice que el Señor, vamos a leerlo, Romanos 2:15, estamos ahí cerquita. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, tenemos que mostrar la obra de la ley escrita en sus corazones. La obra de la ley está escrita en el corazón de las personas. ¿Cómo le llamamos a esto? A esa obra de la ley escrita en los corazones. Se le llama conciencia. Dios dejó ese aspecto moral cuando creó al hombre, les dio esa característica, esa moralidad de saber reconocer lo que está bien y lo que está mal. Y la conciencia te acusa cuando has hecho algo malo. Y la conciencia la tienen los cristianos y los no cristianos. Es la ley escrita en la mente y en el corazón de los hombres. Cuando tú los confrontas con la ley de Dios, adivina que la conciencia es avivada en las personas y son acusados por su propia conciencia de que están haciendo algo equivocado, algo en contra de los designios de un creador al cual les estamos presentando. Qué importante, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿te sabes los 10 mandamientos? Porque son una herramienta poderosísima para el evangelismo, pero muchas veces nosotros ni siquiera no lo sabemos. Si yo te pidiera que me mencionaras, a lo mejor te recuerdas de 1 o 2 o 3, pero yo te aconsejo que te los sepas todos para que puedas utilizarlos en el evangelismo y confrontes a la gente con su pecado. Tú les puedes decir, bueno, estás transgrediendo, con esto que me dices, estás transgrediendo el primer mandamiento de Dios, de un Dios perfecto, de un Dios que es el creador de todas las cosas y que estableció las cosas así, ¿no? Entonces, tú estás transgrediendo el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te irás imagen ni semejanza. Eso quiere decir, no tendrás un concepto erróneo a quien adorar. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y aquí nosotros, este tercer mandamiento, en nuestra cultura católica nos va a ayudar mucho porque la gente hace mandas, hace promesas a Dios que luego no cumple. Y le podemos preguntar, ¿has hecho alguna manda que no cumples? ¿Has perjurado? Porque a veces prometes en el nombre de Dios cosas que luego no cumples. Se llama perjurio. Bueno,
El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso nos habla de prioridad. ¿Dios es tu prioridad o Dios está en cuál lugar en tu vida? Luego, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, ¿verdad? Los otros 6 con relación a nuestras relaciones interpersonales, que es honra. El primero de los 6 que tiene que ver con nuestra relación horizontal es honra a tu padre y a tu madre. Tiene que ver con saber honrar a nuestros padres. Vamos a mencionar así, el 7º mandamiento, ¿cuál es? No, el 6º mandamiento es no matarás. Y algunos dirán, no, pero yo no he matado a nadie, yo no soy un asesino. Pero dice la Biblia que tan solo con que te enojes con tu hermano, o lo llames tonto, o lo ofendas, lo trates despectivamente, ya lo estás asesinando a tu corazón. No cometerás adulterio, y algunos dirán, no, yo no soy adúltero. Bueno, pero dice el Señor Jesús que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulterará con ella en su corazón. Si presentamos así los mandamientos, todo mundo vamos a caer en pecado. No hurtarás, o sea, no robarás, sin importar el tamaño, sin importar que lo hiciste cuando fuiste niño. Porque así como a una persona que asesinó a alguien hace 10 años, si hoy lo presentan en juicio, lo van a hallar culpable. Y esa persona puede decir, no, es que ya no asesinó a nadie, fue hace 10 años. Sí, pero te van a castigar por lo que hiciste. No hay excusa delante de Dios. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, el 9. O sea, no mentirás contra él, no afectarás su reputación. ¿Has hablado mal de alguien? ¿Has levantado un chisme contra alguien? Ya pecaste delante de Dios. Y el último es, no codiciarás. No codiciarás nada de tu prójimo porque te produce infidelidad, es la falta de contentamiento, hace que odies a tu prójimo. O que llegues a ser deshonesto para llegar a tener lo que el otro tiene. Así es que aquí tenemos los 10 mandamientos que como dijimos, son una herramienta para que nosotros podamos confrontar a las personas con su pecado. Y aquí en este caso el apóstol Pablo utilizó el primero y segundo mandamiento, ¿verdad?, para confrontar a la gente acerca de su idolatría y su politeísmo. Entonces es importante que en el evangelismo nosotros, antes de seguir adelante en el evangelismo, hayamos hecho que las personas reconozcan y acepten su verdadera condición delante de Dios, antes de darles las buenas noticias de la salvación. No podemos comenzar dando el evangelio primero con las buenas noticias, no, primero tienes que presentar a las personas su necesidad de Dios. De lo contrario no van a apreciar la gracia, no van a valorar la gracia. Sería como ofrecer una vacuna a aquellos que no se consideran en riesgo de enfermarse. No la van a apreciar. A lo mejor no se la ponen y menos van a recomendar a otros que se la pongan. Pero cuando alguien ha estado cerca de la enfermedad o la ha sufrido o la ha visto de cerca, no solamente se la pone con gratitud, sino que además amonesta a todos a que se la pongan. Y lo mismo sucede aquí. Cuando tú creas necesidad en las personas, porque ellos reconocen su condición delante de Dios, entonces tú cuando les ofrezcas el evangelio, o sea, las buenas noticias, lo van a abrazar y lo van a compartir con otros. Pero si no ven su necesidad, van a decir, ¿y yo para qué? Si soy buena persona. Este es un paso vital dentro del evangelismo. Enseñarle, mostrarle a la gente su culpabilidad delante de Dios, ¿ok? Paso número 3. El tercer propósito de Dios en el evangelismo es que sean conscientes del juicio divino. O sea, si ya se dieron cuenta de su condición delante de Dios, o sea, de que son culpables delante de un Dios justo, delante de un Dios santo, si ya saben que son culpables, entonces ahora hay que preguntarles, bueno, ¿y si eres culpable, qué mereces? ¿Condenación o premio o premiación? El versículo 31, el apóstol Pablo les habla acerca de esto, les dice, por cuanto ha establecido el Señor, o sea, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El apóstol Pablo le está hablando a los griegos de un día de juicio, cosa que ellos no creían, porque creían que todo se acababa con la muerte. Así que vive como quieras, al fin que muriéndote tú se acabó todo, disfruta mientras tengas vida. Pero el apóstol Pablo le está diciendo que el Señor ha determinado un día para juzgar a todos, a los vivos y a los muertos. Así es que las personas deben ser conscientes del juicio. Una vez que tú le hayas confrontado a la persona con su pecado,
Le tienes que decir, oye, si tú hoy te presentaras delante del juez del universo, delante de Dios, el creador y el Señor de todas las cosas, si tú te presentaras delante de Él, serías inocente o culpable. Si ellos ya se reconocieron culpables en el punto anterior, ahora les vas a preguntar, bueno, entonces, ¿qué crees que merezcas? ¿Mereces el juicio divino? ¿Mereces el castigo? ¿Mereces el cielo o el infierno? ¿Qué es lo que mereces? Porque Dios te va a juzgar y es un Dios de justicia. Juzgará con justicia al mundo. ¿Eres consciente de eso? Inclusive algunos evangelistas dicen, ¿te preocupa eso? Es muy importante que nosotros confrontemos a las personas y los hagamos conscientes del juicio divino. Y les preguntamos, ¿no te preocupa si hoy murieras y te presentaras delante de Dios? ¿No te preocupa tu condición? Y vas haciendo que la persona sea consciente del juicio venidero, porque el Señor nos va a juzgar. ¿Serás hallado culpable o inocente delante de ese juez justo? Hazlos conscientes de esa situación. La gente podrá poner excusas, pero como tú has apelado a su conciencia, a su alma, a través de usar los mandamientos, la ley de Jehová que es perfecta y convierte el alma, a través de esa ley que está grabada en el corazón de las personas, como has apelado a su conciencia, la gente se queda sin recursos para apelar delante de Dios. Sabrá que es culpable y a lo mejor lo niega delante de ti y se va, pero en su corazón va a saber que es culpable. Tú estás cumpliendo con presentar el evangelio. El cuarto propósito de Dios en el evangelismo, ¿cuál es? Que vengan al arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, yo entiendo que ustedes eran ignorantes, les dice Pablo, pero a partir de hoy ya no lo son. Y Dios ha pasado por alto los tiempos de su ignorancia, pero ahora manda, o sea, ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Señor lanza una orden, arrepiéntanse. A través de la predicación del evangelio, el Señor está mandando a todos los hombres, arrepentíos, arrepiéntanse. Pasa por alto el tiempo de tu ignorancia, pero a partir de ese momento ya no eres ignorante. Y Dios te manda, te ordena que te arrepientas. Y nosotros sabemos lo que es el arrepentimiento. Es un cambio de tu manera de pensar de acuerdo a la palabra. Acuérdense que arrepentimiento no significa cambiar de conducta, sino cambiar de mentalidad. Ahora, cuando tú deseas cambiar, Dios te ayuda para que eso sea una realidad y puedas cambiar tu conducta. Pero el paso tuyo, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte, o sea, cambiar tu manera de pensar. Es lo que vimos nosotros en el curso 1, ¿no? Acerca de nuestra definición de arrepentimiento. Es asumir nuestra condición delante de Dios. Eso es tener una actitud de arrepentimiento, la cual es necesaria para salvación. Como ves hasta aquí, hasta este cuarto paso, el evangelio ha sido muy confrontativo. Eso es el evangelismo. En el evangelismo tú no le hablas cosas bonitas al oído de la gente para que quitar su comezón de escuchar. ¿Qué es lo que querían estos griegos, estos atenienses? Querían calmar su comezón de oír con cosas bonitas, con una nueva doctrina de dioses, de nuevos dioses y todo eso. Y el apóstol Pablo no ha hecho más que darles una tras otra. Eso es el evangelismo. Fíjense, primero les habló acerca de su concepto equivocado de Dios. Dios no es así como ustedes lo pintan, como ustedes lo creen. Dios es así, Dios es el creador, el Señor. Dios no está ahí clavado en una cruz, o no está en el pesebre humilde naciendo, no. Él es el Señor, Él está a la diestra del Padre, Él es el Señor del universo. Luego les dijo que eran pecadores, que eran unos idólatras, ¿ya? Y que querían encerrar a Dios en los templos. Entonces los acusa con relación a su pecado. Y después, ¿qué hace el apóstol? Les habla acerca del juicio venidero, los hace conscientes del juicio de Dios. Y después los invita a que se arrepientan, les ordena que cambien su manera de pensar de acuerdo a lo que les está exponiendo, de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es el evangelismo. Y solo hasta que Él nota un cambio de actitud, una actitud de arrepentimiento en las personas, solo cuando Él nota esto, da paso a lo que sigue, que es
el quinto propósito de Dios, que la gente conozca las buenas noticias de salvación. El apóstol Pablo les va a hablar de las buenas noticias. En el versículo 31, la parte B, dice, después de hablar del juicio, que el Señor juzgará al mundo con justicia, dice, ¿por quién? Por aquel varón a quien designó. O sea que el juicio se hará en base a aquel varón en quien Dios designó, a quien Dios designó. La base del juicio es aquel varón a quien Dios designó, o sea, a Jesús. Si tú crees en Cristo, eres perdonado y vas a ser sacado de ese juicio. Si tú no crees en Cristo, vas a ser condenado. ¿Cuál es la base para el juicio? Cristo. Los que desechen a Cristo serán condenados. Los que creen en Cristo serán perdonados. Por eso dice aquí el apóstol Pablo que estableció Dios un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. La base del juicio es nuestro Señor Jesucristo. Creer en Él nos salva del juicio. No creer en Él nos lleva a la condenación. No es tanto por los pecados cometidos, es por no haber creído. El que no cree ya ha sido condenado. Dice el apóstol Juan en su evangelio de Juan capítulo 3, el que no cree ya ha sido condenado, no por haber pecado, no por haber cometido pecados, no, por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Lo que te condena es tu situación delante de Jesús. Él ya dio su vida por nosotros. Si crees en Él serás salvo, si no crees, eres condenado. Vives en condenación por no haber creído. La base del juicio es Jesús, aquel Jesús que nació, aquel Jesús que vivió rectamente, aquel Jesús que murió por nosotros, aquel Jesús que, como dice aquí el versículo 31, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Pablo está anunciando la resurrección de este varón, de Jesús, este Jesús que resucitó y que ascendió a los cielos como Señor y que algún día regresará como juez del universo. Este es el Jesús en el que nosotros creemos. Si crees en Él, serás salvo. Si no crees, eres condenado. Vives en condenación. Repito, no por los pecados cometidos, sino por haber rechazado a Jesús. Aquellos que puedan ser capaces de ver, de valorar el sacrificio de Cristo en la cruz como suficiente para el perdón de sus pecados y lo acepten así, dejando su vida antigua para vivir de ahora en adelante, para honrar a Dios, serán salvos. ¿Ok? Esa es la base del juicio. Ahora, las personas que escucharon esto se fueron. Dice aquí el versículo 32, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. No lo vemos a Pablo diciéndoles, no, espérense, déjenme hablarles del Evangelio, todavía no termino. No, ¿qué notó Pablo? Que no querían escuchar, que estaban desechando a Cristo. ¿Y qué hizo Pablo cuando no quisieron escuchar? Salió en medio de ellos. No lo dejaron terminar. Ni modo. Si no eres capaz de ver, de valorar el sacrificio de Jesús, como decíamos en otra predicación, no eres merecedor de la vida eterna. Aquí tenemos entonces como conclusión, hermanos, notemos cómo el apóstol Pablo nunca tocó los temas que ellos esperaban, que sus oyentes esperaban. Ellos querían hablar de la felicidad, de cómo lograr la felicidad en esta tierra. No, el propósito de Dios no es que seamos felices, acuérdense de eso. Dios no te quiere hacer feliz, no, Dios te quiere salvar, eso sí. Te creó para tener comunión con Él por la eternidad, y por causa del pecado eso se estropeó, y entonces ahora viene Cristo a restaurar la relación contigo para llevarte al cielo y que tengas una relación eterna con Él. La necesidad es que busques a Dios, no es que seas feliz. Dios no tiene por qué buscar tu felicidad. Las expectativas de la gente era que les hablara en términos de su cosmovisión religiosa, acerca de la idolatría y de que ellos eran politeístas. Entonces ellos querían oír hablar a Pablo acerca de nuevos dioses, Jesús y Anastasia, pero no. Y plantearles
ellos esperaban escuchar una nueva información, un evangelio diferente, sin demandas, sin juicio, cómodo. Pero Pablo no habló lo que ellos querían escuchar. Pablo les habló de lo que era el evangelio. En general, las personas se fueron sin escuchar el mensaje, aunque algunos creyeron. Claro, la palabra de Dios no vuelve vacía. Dice el versículo 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris. O sea, Dionisio era de ahí, de esa misma zona de la Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. No, algunos dicen, no, cuando Pablo predicó en Atenas no hubo fruto. ¿No han leído el versículo 34? Sí hubo. Lo que pasa es que el evangelio no es para las multitudes. Pero hay algunos que abren su corazón, que escuchan, que atienden, que aprecian a Jesús, su sacrificio en la cruz, se van a acercar, van a creer y van a convertirse y se van a convertir en verdaderos cristianos. En el evangelismo debemos hablar no a lo que la gente quiere escuchar, sino a lo que necesitan saber. Podemos utilizar el curso 1 como guía, porque para eso tenemos nuestros cursos de discipulado. Y el curso 1 es una guía para evangelismo. Y si no lo puedes dar completo como clases semanales y eso, por lo menos presenta los principios que están ahí para evangelizar, porque ahí está claro lo que debemos hablar. Tenemos que hablar acerca del pecado, acerca de los puentes que no alcanzan, acerca del arrepentimiento. Tenemos que presentar todo lo que es el evangelio para confrontar a la gente con su condición real delante de Dios. Es una herramienta para que tú puedas evangelizar a otros. Son una herramienta para que evangelices. No te quedes sin hacerlo a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos. Muchas veces no pensamos en nuestros familiares hasta que los vemos ya muy enfermos y decimos, ay, no le hablé, ¿cómo no le hablé? Cuando ya no te puede escuchar, cuando ya está inconsciente, cuando te acuerdas de que lo debiste evangelizar, cuando ya no te puede escuchar, cuando el tiempo se perdió. Este es el tiempo de que les presentes el evangelio, los confrontes con su condición delante de Dios, con su necesidad de Dios, y les presentes las buenas noticias de salvación. En los grupos familiares que estamos ahorita teniendo en la iglesia, esa es la meta, de que todos nos convirtamos en pescadores de hombres, que todos comencemos a practicar más el evangelismo hacia nuestros vecinos, amigos, familiares, que no se quede nadie sin escuchar el evangelio. Y se trata de que los grupos familiares, se trata de que activemos cada vez a más personas de la iglesia en este trabajo de evangelismo. Involúcrate, crece en ello. Es una necesidad que haya cada vez más obreros para la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Pero tenemos que aprender a evangelizar de la manera correcta. Acuérdate, en el evangelismo debemos hablar no a lo que la gente quiere escuchar, sino a lo que la gente necesita saber de parte de Dios. Hagámoslo. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima. Como el relámpago que sale del oriente y baja al occidente, así será cuando vuelva el Señor. Como ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá.
llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Velad y orad, el tiempo se acerca ya. Purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una